GeoSelva es una herramienta que permite acceder de forma fácil a datos de deforestación en la Amazonía colombiana. En este video les mostramos cómo usarla. Pueden acceder a la herramienta a través de la página de Instagram de Selva y Conflicto o haciendo clic en el link de la descripción de este video. Para esta versión es importante que ingresen desde un computador. También tenemos una versión para celular que encontrarán en la descripción del video. GeoSelva está construida con dashboards de ArcGIS Online y es de libre acceso. GeoSelva permite visualizar el avance de la deforestación a lo largo del tiempo. Permite buscar áreas de interés y consultar estadísticas de deforestación. Aquí encontrarán en un solo lugar información que está repartida por diferentes fuentes y que no siempre es del todo accesible. La herramienta tiene 3 secciones delimitadas: el mapa, el panel derecho y el panel izquierdo. El panel derecho recopila información a escala macro. Tiene varios gráficos. El primer gráfico muestra las hectáreas deforestadas en toda la Amazonía colombiana. Por ejemplo, aquí podemos ver que a partir del 2016 hubo un aumento significativo. Para ver los valores exactos, pueden poner el mouse encima. También pueden descargar los datos haciendo clic en el icono de descarga. Haciendo clic en esta flecha encontrarán gráficos que muestran las zonas que registran mayor deforestación. Aquí pueden descargar los datos si así lo desean. Al final está la pestaña de aclaraciones metodológicas. Los invitamos a revisarla. Vamos a consultar los municipios con mayor deforestación. Nos dirigimos a dicha pestaña. Como pueden ver, el municipio con la barra más grande es San Vicente del Caguán. Si queremos profundizar sobre el mismo, podemos hacer clic en su barra. La herramienta nos dirigirá a la zona seleccionada y nos mostrará la información asociada. En este caso, podemos ver que el total de hectáreas perdidas es de 257.444, que equivalen al 13,7% de su territorio. También podemos ver cómo están distribuidas las hectáreas a lo largo de diferentes años. Diríjanse al gráfico de abajo y pasen el mouse por encima de las barras para conocer los valores exactos. El panel izquierdo permite buscar zonas. Las encontrarán separadas por su tipo. Por ahora tenemos áreas protegidas, resguardos indígenas, zonas de reserva campesina, consejos comunitarios de comunidades negras, municipios y departamentos. Por ejemplo, busquemos el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, que, como pueden ver, es un área gigantesca. Hay zonas que son mucho más pequeñas. Por ejemplo, vayamos a los consejos comunitarios de comunidades negras y hagamos clic en el primero de la lista, Liberación y Futuro. Aunque abre la ficha de información, es difícil ver dónde está la zona. No es un error. Lo que pasa es que es demasiado pequeña para esta escala en la que estamos visualizando. Cuando pase esto, pueden hacer clic en la esquina superior izquierda de la ficha, donde dice Acercar a. De esta forma, la herramienta hará zoom en la zona seleccionada. Finalmente, otra forma de acceder a los datos es manipulando directamente el mapa. Aquí encontrarán una serie de herramientas que pueden resultar muy útiles. En la esquina superior derecha hay 2 botones. Si hacen clic en el primero, pueden consultar la leyenda del mapa. Pueden saber qué significa cada color. Si hacen clic en el segundo, pueden modificar la visibilidad de las capas. Cada capa contiene un tipo diferente de datos, como ríos, departamentos o carreteras. Las capas pueden estar dentro de grupos, que son como carpetas. Para ustedes saber si están manipulando un grupo, deben fijarse en la parte izquierda y buscar esta flecha. Aquí pueden ver las capas que hay dentro del grupo. Por ejemplo, el grupo Ordenamiento Territorial tiene todas estas capas en su interior, que se pueden prender y apagar dependiendo de lo que necesiten. Tanto grupos como capas pueden prenderse y apagarse. Por ejemplo, pueden prender el grupo de infraestructura y aparecen las carreteras, o apagar la capa de ríos y desaparecen los ríos.
Uno de los grupos más importantes es el que dice deforestación amazónica, que nos permite visualizar la deforestación desde un punto de vista espacial. Por defecto, está apagado. Antes de prenderlo, recomendamos apagar las capas que no se estén usando, pues la herramienta puede trabarse. Este grupo contiene 6 capas. Las primeras 5 contienen las hectáreas deforestadas en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera visualizar el avance de la deforestación, podría apagar las 5 e irlas prendiendo una por una, de arriba, más antiguo, hacia abajo, más reciente. La última capa del grupo se llama cobertura arbórea y sirve para saber qué zonas estaban cubiertas por árboles en el año 2000. Recomendamos mantenerla apagada si no se está usando. Para encontrar su ubicación, deben hacer clic en este botón. Su buscador va a pedirles permiso para activar la ubicación. Acepten. Finalmente, usaré mi ubicación actual para encontrar las áreas cercanas a mí y ver sus respectivas fichas de deforestación. Desde el mapa y sin necesidad de buscarlas en los paneles, puedo hacer clic en una zona que me interese. En este caso, haré clic en este resguardo. Debemos revisar qué ficha muestra la herramienta. No se preocupen si, por ejemplo, hacen clic en el resguardo y les aparece la ficha del departamento o de alguna otra zona. Eso pasa porque hay zonas solapándose. Lo único que deben hacer es desplazarse con las flechas que aparecen arriba de la ficha hasta encontrar la zona que estaban buscando. La herramienta ofrece otros tipos de información. Por ejemplo, en la capa de bloques petroleros, puedo acceder a información como la fecha de firma, la empresa operadora o el estado de una concesión. También puedo consultar directamente el contenido del contrato haciendo clic en este campo, donde tendré acceso al documento PDF.